Muy buenos días, estimados jóvenes. Esta mañana vamos a hablar de lo que es el establecimiento de huertos frutícolas. Esta clase versará sobre los pasos requeridos de manera sistemática para establecer un huerto de plantas frutales. En esta lámina se presenta de manera introductoria la importancia de las frutas en la alimentación y en la economía de un país. Se aborda además, dentro de la cadena de valor de las frutas, la participación del viverismo en la producción de plantas para abastecer a los fruticultores en el establecimiento de sus huertos frutícolas, además de los conocimientos que debe tenerse en la producción de plantas. Estos son la propagación sexual y asexual a través del injerto, el enraizado de estacas, acodos e in vitro. Luego de completar el proceso de producción de plantas, continuar la cadena de valor a través de la comercialización, describiendo brevemente la importancia de los viveros certificados. Un breve repaso sobre las principales consideraciones climáticas a tomar en cuenta para establecer un huerto como factores determinantes para el éxito. En esta lámina se presentan en una tabla los valores de los análisis nutrimentales de diferentes frutas, el aporte calórico y de los elementos y compuestos básicos necesarios en nuestra dieta alimenticia, en las diferentes frutas por cada 100 gramos de porción comestible, por ejemplo, de la naranja, plátano, mango, piña, aguacate, guayaba y papaya. Con esta información relevante, se induce a los estudiantes a conocer la importancia de la promoción y motivación a los agricultores a establecer frutas en huertos, ya sea como monocultivos, en asocio con otras frutas o estas frutas, o con anuales como el maíz, frijol y hortalizas, siendo estos cultivos asociados lo más recomendable para nuestros productores. Esta lámina señala la importancia en el comercio, principalmente la importación de frutas de otros países, tanto en volúmenes en kilogramos como en millones de dólares, que se fugan como divisas por esta actividad comercial entre el año 2009 y 2018. Con estos datos precisos, se induce a los estudiantes a que nuestro país debe producir estos volúmenes para abastecer nuestra demanda, principalmente de aquellas frutas tropicales que El Salvador puede producir. No obstante, un grupo de frutas de clima templado sí debe de haber dependencia de las importaciones, pues no contamos con las condiciones climáticas para su cultivo.
De manera general, se enfatiza en 7 factores indispensables que deben tomarse en cuenta antes de establecer un huerto frutícola. El clima es un factor primordial y básico en la producción de frutas, considerando la temperatura como un elemento fundamental a tomar en cuenta junto con otras variables como la especie frutal y la variedad del frutal de la especie seleccionada, porque no todas las variedades se adaptan a las mismas condiciones climáticas. Nuestro clima tropical, donde las temperaturas máximas no exceden los 38 grados centígrados y las mínimas no bajan de 12 grados, se consideran las ideales para el desarrollo de la mayoría de frutas tropicales. La altitud, estrechamente relacionada al clima y a la temperatura, es elemental para establecer un huerto frutal, considerando la especie y la variedad de la especie seleccionada. Se sabe que por cada 100 metros de elevación hay una disminución de 0,55 grados centígrados en la temperatura. Variedades de aguacate como Hass no se adaptan al clima costero ni a valles intermedios debajo de los 100 metros sobre el nivel del mar. El aguacate Hass requiere de alturas arriba de los 1.200 metros sobre el nivel del mar. Especies como el mango, ninguna variedad conocida se adapta arriba de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, o simplemente no se recomienda por problemas con plagas y enfermedades. Lo mismo ocurre con otras especies tropicales como los jocotes de verano, marañón, guayaba, entre otros. La lluvia y su forma de distribución en el año es otro factor determinante para establecer huertos frutícolas, ya que en nuestro país su distribución ocurre de mayo a octubre. Por lo tanto, esto nos orienta a planificar de manera adecuada muchas actividades en torno al establecimiento de huertos, como la preparación del terreno, el abollado, suministro de plantas a inicio de las lluvias, siembra, entre otras actividades. En todo caso, para asegurar el establecimiento, es importante siempre considerar el riego durante los primeros 3 años. Los vientos son importantes considerarlos también a la hora de establecer nuestros huertos, ya que nos ayuda a definir algunos sistemas de siembra, como en el caso del plátano, las siembras escalonadas cada mes o cada 2 meses, de tal forma que en la época de mayores vientos no se pierda toda la plantación. En nuestro país, los lugares más azotados por los vientos es la zona costera y las partes altas, principalmente en la temporada de frente frío de noviembre a marzo y en la temporada de huracanes de junio a noviembre. Conviene prepararse con barreras rompevientos en las zonas de mayor afectación. El tipo de suelo es fundamental considerarlo previo al establecimiento de un huerto, ya que de este dependerá el éxito de nuestro cultivo después de las consideraciones anteriores. Es importante tomar en cuenta pH, profundidad, textura, pendiente, contenido nutricional,
pedregosidad, materia orgánica, entre otros. El drenaje en terrenos planos. Es importante conocer el tipo de suelo a fin de saber la capacidad de infiltración. En suelos arenosos, el movimiento interno del agua es rápido, impidiendo los encharcamientos. Por el contrario, si es demasiado arcilloso, lo más seguro es que exista encharcamiento, afectando las plantas hasta el punto de causarles la muerte. En este caso es importante considerar los drenajes elevando en camas de siembra o realizando canales de desagüe. Después de considerar todos los factores anteriores, debemos razonar cómo estableceremos nuestro huerto. Si solo será un cultivo o asocios de cultivos, tomando en cuenta además cuál es la forma más apropiada de establecer nuestro huerto respecto a los distanciamientos de las plantas, a fin de conocer la cantidad necesaria de arbolitos a adquirir o comprar. Con respecto a los sistemas de plantación, debemos de conocer la variedad. Esta determina el porte del árbol y los distanciamientos más adecuados, el ciclo vegetativo y la entrada a producción de la plantación. ¿Cuánto será la inversión inicial para el desarrollo de nuestro huerto? El trazo es importante para el diseño de nuestro sistema, si es monocultivo o sistemas en asocios con otros frutales u otros cultivos. Con el trazo determinamos la disposición de los árboles en el terreno, largo y ancho, es decir, distancia entre plantas y distancia entre surcos. Esta lámina muestra como ejemplo una imagen de un huerto en condiciones de ladera, observando un ordenamiento de los árboles y aseverando además que la cobertura generada por estos árboles frutales protegen los suelos contra la erosión y se hace un aporte significativo a la protección del medio ambiente. He ahí la importancia de la fruticultura para nuestro país. El asocio de cultivo de frutales, considerando especies perennes y semiperennes, es de importancia, ya que mientras el cultivo perenne se tarda de 3 a 5 años en producción, entre las calles se pueden establecer otros cultivos de ciclo corto que produzcan en un año y que generen ingresos al menor corto plazo. De manera general, se muestran los diferentes tipos de marcos de plantación donde se definen los distanciamientos entre plantas
y entre surcos más convenientes para cada caso particular de los productores. El marco de siembra conocido como marco real o cuadrado, la distancia entre plantas es igual a la distancia entre surcos. Si un árbol se siembra a 6 por 6 metros, se requieren 195 plantas para sembrar una manzana de tierra. El sistema quincunce es una planta al centro de 4 plantas del marco real y la eficiencia es del 78% respecto al marco real. Es decir, bajo esta modalidad se requieren 347 plantas. No obstante, en el momento que los árboles se entrecrucen, debe eliminarse, lo cual puede ocurrir a los 8-10 años de establecidos, ya cuando han tenido una alta productividad. El marco de siembra, conocido como trebolillo o triángulo, tal como su nombre lo dice, consiste en una siembra en forma de triángulo en el que cada vértice se ubica una planta. Presenta una eficiencia del 15% respecto al marco real. Por lo tanto, en una manzana se requerirá 220 plantas. En el sistema rectangular se presenta un marco de siembra donde la distancia entre los surcos es mayor que la distancia entre las plantas. Esto nos da la oportunidad de establecer entre las calles otras especies, ya sea frutícolas, semiperennes, hortalizas u otros cultivos anuales de importancia en la seguridad alimentaria. En el ejemplo, se presenta como cultivo principal el marañón y entre las calles la papaya maradol. Se resume en esta diapositiva los pasos previos al establecimiento de un huerto frutícola, desde la limpieza, preparación del terreno, la definición de marcos de siembra, el ahollado y siembra. Se considera además que la preparación del terreno debe ser con maquinaria en terrenos planos o semiplanos, donde no hay pedregosidad, pero en terrenos de ladera con alta pedregosidad es conveniente hacerlo de manera manual o con herbicidas. En esta diapositiva se trata de abordar otros aspectos que hay que tomar en cuenta y que son de suma importancia, como la polinización de algunos frutales, como aguacate, maracuyá, guanábana, entre otros. El recorrido del sol. Es importante su consideración a fin de orientar los surcos, los cuales generalmente deben ser de oriente a poniente, de tal manera que el recorrido del sol, atraviese a lo largo de los surcos, porque si es de norte a sur, los surcos iniciales
generarán sombra a los surcos posteriores por la mañana y los surcos finales sombrearán por la tarde los surcos anteriores. Los caminos interiores son importantes considerarlos para el movimiento de las plantas, insumos, la recolección de la cosecha, control de malezas, fertilizado y aplicación de pesticidas. Importante definir las dimensiones del ahollado según el tipo de suelo. Suelos de menor calidad, es necesaria dimensión mayor a 60 por 60 por 60 centímetros y rellenar con materia orgánica. Suelos de mejor calidad, dimensiones iguales o menores a las mencionadas. El riego debe considerarse durante los primeros 3 años para asegurar el establecimiento del cultivo. El control de malezas y acondicionamiento, no solamente al inicio de la plantación, sino que durante toda la vida útil del cultivo representa de gran importancia. Otras actividades más generales, pero no menos importantes, son el movimiento de plantas del lugar de adquisición al terreno. Deben de protegerse adecuadamente y no acelerar a más de 60 kilómetros por hora. El cercado del terreno garantiza la protección del cultivo contra el ganado y otros semovientes. Asimismo, un cercado más fino evitará el robo de la fruta. La adquisición de insumos debe considerarse del lugar más cercano a la plantación, mejores precios y, en su defecto, elaborar nuestros propios insumos. Los arbolitos deben tutorarse para que no se quiebren, mientras se amacizan o linifican adecuadamente. Realizar análisis de suelo de tal manera que a la hora de fertilizar se haga de manera más precisa. Es importante realizar obras de conservación de suelos para evitar la erosión. Por su atención, muchas gracias.